muy buenas tardes. El Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile les da a todos una cordial bienvenida a la ceremonia lanzamiento de los libros Escribir sin Límites de las autoras Nayalet Pino y Constanza Alvarado. Les hacemos llegar un cordial saludo a todas las autoridades presentes, profesoras, profesores y estudiantes de pedagogía en este lanzamiento. Preside esta ceremonia Juan Pablo Valenzuela, director del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile. Para inaugurar esta ceremonia le damos la palabra al profesor Valenzuela. Quiero saludar a la prorectora que nos acompaña hoy día, Alejandra Misala, profesores, profesoras, investigadores, a nuestra querida comunidad de varios colegios, algunos de Rengo, como la directora de un liceo técnico profesional, y quiero compartir unas breves palabras de introducción y de agradecimiento a esta invitación a la lectura de estos dos libros que de verdad son un material didáctico para profesores y profesoras a lo largo de todo el país. Las habilidades del lenguaje, donde está la lectura y la escritura, pero también la oralidad y aprender a escuchar, son basales para abrir el mundo del conocimiento. Nos abren hacia un espacio infinito, sin límites, como dice el título de estos libros, el de todas las historias, la mayor parte que no podremos experimentar en nuestra vida cotidiana, pero sí a través de los textos, de los ojos posados sobre las letras, escritos, tecleados, dibujados por nuestras y otras manos y luego encarnados en nuestra imaginación. No desarrollarlas, estas competencias adecuadamente, nos restringe el conocer, el interactuar, el soñar, el ser parte de una comunidad. Los desafíos del siglo XXI nos obligan a lograr ser competentes en ellas, pues las necesitamos más que nunca para resolver los grandes desafíos comunes que tenemos. Los temas ambientales, como el calentamiento global, la contaminación, como también la pérdida de biodiversidad, pero también de la vida común, como el fortalecer la democracia, el respeto y el ejercicio de los derechos, pero también identificar el respeto por los otros, la distinción entre la comunicación de la verdad y los fake news, la creciente desigualdad en el planeta y la vertiginosa revolución industrial 4.0 que conlleva el desarrollo de nuevas habilidades y conocimientos, pero donde el lenguaje sigue siendo indispensable. En los desafíos de la lectoescritura está vinculada estrechamente a la lectura, por ello se aprenden juntas. Nuestro país tiene un desafío gigantesco en estas competencias basales. Antes de la pandemia, 2 de cada 3 niños de segundo básico no terminaban de comprender lo que leían. En América Latina y el Caribe, el Banco Mundial nos acaba de indicar que de 57% incrementaba un 70% de niños y niñas que no son capaces de comprender un simple texto de escritura al cumplir 10 años de edad. La UNESCO nos plantea que para asumir los desafíos de nuestro entorno requiere pensarse en forma diferente sobre el aprendizaje y las relaciones entre los alumnos, los docentes, el conocimiento y el mundo. La experiencia que ARPA nos comparte de estos libros a partir de múltiples aplicaciones reales, con ejemplos concretos, auténticos, 8 por cada uno de los grados de primero a octavo básico, y con las palabras de las comunidades de la educación pública de Rengo, es una didáctica concreta para potenciar las habilidades de lenguaje en los niños y niñas de educación básica de todo nuestro país. No es solo el plantearnos una didáctica para potenciar las habilidades de escritura de los niños y cursos auténticos, sino que también es una metodología real basada en principios que dan cuenta de una mayor efectividad en el proceso de aprendizaje de los niños. 1. Aprender a través de la acción concreta, con tareas auténticas y siendo activos y protagonistas de dicho proceso. 2. Mediante la colaboración entre los estudiantes, donde todos y cada uno debe desarrollar sus acciones, pero no solo juntos, sino que colaborando y compartiendo en diferentes instancias. 3. Activando el aprendizaje basado en el juego, haciendo entretenido este proceso, activando la participación de los niños y las niñas.
Cuarto, potenciando las habilidades lectoras, como también las orales, no solo la escritura, la discusión crítica y el debate entre los niños. Quinto, poniéndolos a los maestros y maestras en una labor de mediador y de activador de esos procesos, como también asignándoles una reflexión pedagógica activa con las herramientas como la bitácora de implementación y la estrategia de análisis y la devolución de los trabajos, donde vuelve a darle protagonismo a los propios estudiantes. Tenemos una herramienta fácil y confiable que posibilita activar el proceso de enseñanza-aprendizaje y una competencia fundamental, donde muchas veces el conocimiento de los y las maestras no es acompañado de una metodología que permita activar el protagonismo de los estudiantes. Felicitaciones a la comunidad de ARPA, del CIA y del CMM de la Universidad de Chile. Finalmente, quiero decir que la propuesta de ARPA tiene un enorme potencial para ayudar a cerrar las brechas de aprendizaje profundizadas durante la pandemia. Pero desde una lógica no solamente de estas competencias desde el punto de vista de la escritura y el lenguaje, sino que también desde la lógica de fortalecer el bienestar socioemocional de los niños y las niñas. ¿Cómo? Las modalidades activas, la necesidad de inclusión de los otros en el trabajo colaborativo, la necesidad de compartir las ideas, discutir las propuestas y soluciones, activa conjuntamente habilidades socioemocionales personales e interpersonales, indispensables para movilizarnos en la generación de los propios aprendizajes curriculares. Finalmente, tomo las palabras de UNESCO cuando sueña la educación del 2050, donde participó más de 1 millón de personas del planeta, y nos dice: a través de millones de actos individuales y colectivos caracterizados por su valentía, liderazgo, resistencia, creatividad y atención, cambiaremos de rumbo y transformaremos el ámbito educativo a fin de forjar futuros justos, equitativos y sostenibles aprendizajes. Muchísimas gracias. Autoridad presente, profesoras, profesores. No traje ni otros lentes, entonces voy a tener que acercar. Bien, a nombre de Loma Ediciones quiero agradecer a todas y todos quienes nos acompañan y sobre todo a quienes han hecho posible esta publicación. Al proyecto ARPA, Activación de Resolución de Problemas en el Aula, a CIAE, Centro de Investigación Avanzada en la Educación, y a la Universidad de Chile, como tal, institución mayor de la que hacen parte las dos anteriores. Así también agradecemos a la ilustre Municipalidad de Rengo, a través del Departamento de Educación Municipal, protagonista central del desarrollo de esta iniciativa. Fue a través de un convenio entre el municipio y la Universidad de Chile que se levanta este programa de desarrollo profesional docente para enfrentar los desafíos que presenta la enseñanza de la escritura para el primer y segundo ciclo básico. Hoy, después de algún tiempo transcurrido del desarrollo de esta experiencia, venimos aquí a celebrar el necesario rito de presentación pública de lo que fue la sistematización del trabajo de experimentación conjunta entre estudiantes y docentes, del trabajo colaborativo entre algunos eslabones de la comunidad educativa que se tradujo finalmente en estos libros que llevan por título Escribir sin límites, problemas de escritura para el primer ciclo básico, y Escribir sin límites, problemas de escritura para el segundo ciclo básico, ambos bajo la autoría de Nayaret Pino Luna y Constanza Alvarado Paras. Paulo Freire, el maestro brasileño, filósofo y pedagogo, decía que, comillas, la lectura del mundo precede siempre a la lectura de la palabra, y la lectura de la palabra implica la continuidad de la lectura de esa palabra. Cierro comillas. Es decir, todas y todos hemos comenzado a hacer una lectura del mundo que habitamos antes de leer, conocer las palabras que lo nombran. Y se nos ha configurado un mundo que comienza a crecer y expandirse a partir de nuestros primeros movimientos exploratorios, primero con el gateo y luego cuando logramos pararnos y dar los primeros pasos. Es entonces que comenzamos a apropiarnos del espacio que habitamos y vamos descubriendo ese mundo. La lectura y luego la escritura va entonces, comillas, de este movimiento del mundo a la palabra y de la palabra al mundo,
movimiento en que dicha palabra brota del propio mundo a través de las lecturas que hacemos de él, dice Freire, se recomienda. Creo que de algún modo este trabajo llevado a cabo con los equipos ARPA que ya tiene una trayectoria en este ejercicio, y SIAE, recoge ese espíritu que Freire plantea en sus reflexiones, el ejercicio de leer, nombrar, escribir, descifrar, comprender el mundo hasta llegar a interpretarlo. Debe partir de los sujetos protagonistas, de sus mundos, de sus relaciones sensoriales emocionales con las cosas que desean nombrar. Dice Freire a propósito de la alfabetización, comillas, he insistido en que las palabras con las que organizar el programa de alfabetización deben salir del universo léxico de los grupos populares, expresando su verdadero lenguaje, sus anhelos, sus inquietudes, sus reivindicaciones, sus sueños. Deben venir cargados del significado de su experiencia existencial y no de la experiencia del educador. Se recomienda. Estos libros creo que tienen a ese sujeto y sus inquietudes como punto de partida y también como punto de llegada. Son ellos, ellas, los aquí desafiados, pero también los y las profesoras, ya que la estrategia que aquí se propone es posible adaptarla, complementarla, rediseñarla, para lo cual se entregan las herramientas que permiten a las y los docentes desarrollar también su propia creatividad. Ya decíamos en una oportunidad anterior que nos tocó presentar otros libros realizados en conjunto con estas instituciones, que nos parece muy significativo e importante para los tiempos que corren volver a dar sentido al quehacer educativo, a los procesos de aprendizaje, al tiempo que significan, qué significan los años de escolaridad para cada una de nosotras y nosotras. Y ese sentido se orienta no hacia la productividad y eficiencia funcional al modelo que nos rige, sino hacia la recuperación de un fragmento de nuestra humanidad algo extraviado. Necesitamos aprender a leer, a escribir, a comprender, a nombrar, a interpretar el mundo que nos rodea, para animarnos también a aportar en las transformaciones que hoy día este mundo nos pone como grandes desafíos. Ya se decía en la intervención anterior, son muchos, ¿no? A nivel planetario y a nivel país. Por lo tanto, es imprescindible, ¿no? Saber, aprender a leer, a escribir, a comprender y a interpretar el mundo. A nombre de Loma Ediciones no tengo más que agradecer a Patricio Fellner por habernos hecho parte de esta invitación y de esta iniciativa, y a través de él a todo el equipo ARPA y a SIAE. Agradecer a las autoras de estos libros, a Maribel Mora por sus reflexiones vertidas en el prefacio de estos textos, y a todas y todos los profesores que han colectivizado aquí sus experiencias, a los estudiantes que ya se ha dicho son el motor, son el corazón, ¿no? de esta propuesta, y a toda la comunidad educativa que se ha comprometido con esta transformación, con esta resignificación y profundización del quehacer formativo y educacional. Gracias. Muchas gracias por sus palabras, profesora Aguilera. Ahora daremos inicio a las presentaciones y nos acompañan el día de hoy. Las invito a pasar a la testera. Leonor Varas, directora del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional DEMRE de la Universidad de Chile, líder del proceso de transformación de las pruebas de ingreso a la universidad que incorpora la medición de habilidades de los estudiantes. También invitamos a pasar a Maribel Mora, directora de la Oficina de Equidad e Inclusión de la Universidad de Chile, poeta mapuche, activista de la causa indígena y promotora incansable de la diversidad y la inclusión en el sistema universitario. Finalmente, invitamos a Isabel Ortega, profesora de Lenguaje y Comunicación, apasionada por el lenguaje e influencer de redes sociales. Releva lo humano del docente y enseña a escribir y leer críticamente en los modos
auténticos de la comunicación de hoy. Hola a todos y todas, un gusto de verlos aquí. Yo en realidad como que no me ubiqué muy bien en qué es lo que tenía que hacer ni cuánto tiempo tenía, lo siento. ¿Tienes más? ¿Tienes un poquito? ¿Ah? ¿Tienes un poquito? ¿Cómo? ¿Tienes un poquito más? Un poquito más. Sí. Bueno, pero mal traigo algo escrito, entonces abrevio eso que iba a contar. Felicito a las autoras Nayaret Pino y Constanza Parado, al equipo ARPA, al Departamento de Administración de Educación Municipal de Rengo, donde se desarrolló la experiencia de implementación de las tareas de escritura que contienen estos libros, a Patricio Ferner por mantener este proyecto de apoyo a la educación y en particular, en este caso, de promover la escritura. No puedo opinar sobre la enseñanza de la escritura ni si el enfoque de las tareas de estos libros es el mejor para ese fin. No es mi área, ni tampoco creo que sea el tema que nos convoca hoy. Pero no me cabe duda que tenemos motivos para celebrar y felicitar. Como leemos del testimonio de la directora que ahora está aquí, que en ese tiempo dirigía el DAE de Rengo, y del inspirador prólogo de Maribel Mora, hay una liberación de energía, una puesta en movimiento, una propuesta que motiva, que provoca que niñas, niños y adolescentes escriban y que lo hagan compartiendo esa actividad, abordando la tarea de manera colaborativa, que es un aspecto central de todo el programa ARPA y que Maribel celebra de un modo particular en cuanto a la escritura. Le creo, me hace todo el sentido. Gracias, Maribel. Siempre he pensado que escribir nos ayuda a pensar, a ordenar nuestras ideas, a estructurarlas sobre todo. Pero también creo firmemente que no pensamos solos. Yo por lo menos creo que no pienso en nada sola. Que pensamos interactuando, comunicándonos con otros. Una vez escuché a Humberto Maturana, y creo que fue aquí mismo en el Salón de Honor, decir algo que también me hizo todo el sentido, que dijo: ¿a quién se le puede ocurrir de que el pensamiento ocurra encerrado entre estos huesos del cráneo? Es obvio que no puede ser así. El pensamiento ocurre en la interacción, ocurre cuando conversamos, cuando leemos, cuando discutimos, ahí pensamos. Y claro, cuando escribimos siempre están los que lo leerán, al menos eso está en nuestra intención al escribir. Puede que no lo lea nadie, pero siempre al escribir ponemos nuestros pensamientos fuera de nosotros y ahí queda expuesto a otros y a otras. También expuestos quedamos nosotros a la recepción de esos otros, de esas otras. Por eso es mucho mejor si el acto de escribir, sobre todo cuando se está aprendiendo, se está en la escuela, se hace en grupo con otras y otros escritores y escritoras presentes, como propone ARPA. Y yo creo que es para poder pensar, que si no, no podemos. No me cabe duda que escribir nos hace bien, que deberíamos escribir siempre desde la escuela, hacernos amigas de la escritura, convertirla en un recurso para nuestra vida en sociedad, para explicarnos y entendernos. Y por lo tanto, toda iniciativa que promueva su desarrollo no podemos más que celebrarla. No nacemos escribiendo, tenemos que aprenderlo, pero no podremos escribir solo porque conocemos el alfabeto, ni solo leyendo, ni tampoco solo conociendo reglas acerca de cómo se escribe con distintos fines. Todo eso es necesario, pero no hay modo de aprender a escribir que no sea escribiendo y entregando sus mensajes escritos a otros, compartiéndolos. En mi calidad de directora del templo no puedo dejar de hablar de la propuesta de incluir una prueba de escritura en la admisión universitaria. Lo propuso un comité de expertas convocado en 2018 por el Consejo de Rectores, entre quienes estaba nuestra prorectora Alejandra Mizala, y fue unánimemente celebrado. Todos en Chile que supieron de esa noticia dijeron: eso es lo que necesitamos. Esperamos que pueda concretarse pronto, trabajamos en ello y no descansaremos hasta que se resuelva su implementación. Es importante, sabemos que lo que se evalúa en las pruebas de admisión tiene un efecto en lo que se enseña. Esto promueve su enseñanza. Pero volviendo a estos libros, los aprendizajes que se derivan de la propuesta de ARPA son más amplios que la escritura y todos ellos son valiosos. Algo dijo de ello ya Juan Pablo Valenzuela.
podemos distinguir varias de las habilidades llamadas habilidades del siglo XXI, cuyos valores son incuestionables. El problema es que no sabemos muy bien cómo desarrollarlas, en la escuela sobre todo. Cómo desarrollarla en la escuela, cómo educar en ella. Yo veo que el modelo de ARPA lo consigue, desde luego, la resolución de problemas, está entre ellos la capacidad de trabajar en equipo, de colaborar, de comunicar, etc. Y aquí es donde yo quería contar una anécdota que viene muy al caso, espero que no me tome mucho tiempo, que se relaciona con ARPA, porque, o sea, yo creo que les va a servir también a las personas del equipo ARPA, que son mayoritarios aquí, porque ARPA nace en parte con el proyecto Chile-Finlandia, de resolución de problemas que llamábamos de final abierto. Era un problema de matemática y era en Chile y en Finlandia. Entonces, todos los semestres, al comienzo del semestre, preparábamos, ya sea el equipo finlandés o el equipo chileno, nos íbamos alternando una lista de 10 o 15 problemas y el otro equipo elegía los 4 o 5 que se iban a implementar en ese semestre, donde se implementaban en escuelas públicas, mayoritariamente de quinta normal, y fue con el mismo grupo de estudiantes que los tomamos en tercero básico y lo acompañamos hasta quinto básico. O sea, durante 3 años estuvieron dentro de una clase al mes, era una clase de matemática al mes, era una clase de esta resolución de problemas, que esto de final abierto significaba de infinitas soluciones, ¿verdad? Infinidad de soluciones. Y trabajábamos con los profesores de la misma manera que se trabaja en ARPA, nos juntábamos antes a preparar estas clases, luego todos juntos, los profesores de todos estos cursos, luego se implementaban las clases, se filmaban, se documentaban las clases y después nos volvíamos a juntar para evaluar los resultados. Los profesores viajaron. Entonces los profesores chilenos viajaron a Finlandia y observaron una de las clases de sus pares finlandeses y al revés, los finlandeses también viajaron y vieron una clase de estos problemas que eran los mismos que se hacían en Chile y en Finlandia, pero en Finlandia partían 6 meses antes porque el año escolar estaba desfasado. Bueno, hacia el final, cuando estaban en quinto básico, había un problema que los profesores habían visto cuando fueron a Finlandia, el problema de la huerta, y ahora nos tocaba a nosotros. No, eso sí que no, porque ese problema es un desastre. No, que había sido una ruina esa clase. Nosotros nos encontramos que era una ruina, pero y además estábamos comprometidos en un proyecto de investigación, eran los mismos problemas que se hacían allá y acá para después poder comparar. Bueno, los convencimos, preparamos la clase, se hizo la clase, se documentó, llegamos y la reunión de evaluación, los profesores dijeron, les advertimos, fue un desastre. El desastre era el siguiente, el problema de la huerta era que se le decía a los estudiantes que tenían un terreno de ciertas dimensiones, rectangular, en el que tenían que poner distintas plantas, de todas las plantas, lo más posible, pero entre las plantas había arbustos más o menos grandes que había que plantarlos con 1 metro o más de distancia y todas clases de plantas distintas y herbitas que se plantaban a milímetros de distancia, se sembraban, esas no se plantaban. Y entonces el problema era cómo lo represento, qué papel milimetrado, y hacían muchos intentos y el desastre era que terminaban todos esos papeles en la basura porque no quedaban conformes. Claro, eso había ocurrido en Finlandia, ellos lo vieron, lo mismo ocurrió en la clase chilena y le preguntamos, bueno, ¿y los niños quedaron muy enojados, quedaron frustrados? No, quedaron picados y querían seguir la clase siguiente y volvieron al día siguiente que querían seguir. Y ahí nos miramos y dijimos, ¿cómo se enseña la perseverancia? ¿Cómo se enseña a no decaer al primer fracaso? O sea, realmente estos programas enseñan pero mucho más que aquello que se dice que enseñan. Juan Pablo también lo dijo en general como método de enseñanza, el alumno al centro, etc. Pero para mi gusto esto que tiene que ver de que cómo no nos dimos cuenta y habíamos enseñado a ser perseverantes, tiene que ver con la motivación, con que se enganche. Y ese es una lección enorme, ¿verdad? Entonces ahora yo vuelvo a donde debía haber seguido antes de contar esta historia. Estos libros, estas tareas buscan eso, motivar, enganchar.
quitar el temor a la imperfección. Yo creo que eso es algo que a los chilenos nos cuesta mucho. Nos cuesta exponernos porque nos cuesta aceptar la imperfección, ¿verdad? Y entender por una vivencia, ¿verdad?, de que la imperfección es parte del desarrollo de cada una de las tareas que abordamos con compromiso, porque le asignamos valor, porque estamos motivados. Y eso hace que esa imperfección sea productiva, porque estamos enganchados, motivados, porque le asignamos valor a lo que estamos haciendo. Es importante que eso ocurra en la escuela, que se viva como experiencia compartida en la institución donde nos educamos. Distingo otro antiguo origen de ARPA que quiero compartir con ustedes. En realidad lo puedo contar por el larguísimo camino compartido con los matemáticos de Bucher, Salomé, Rafael, Correa, Pablo Dagman, y también con otro equipo de medicina, donde estaba Edwin, estaba nuestra actual rectora Rosa. Hicimos un camino largo de aprendizaje y de trabajo que tiene ciertas particularidades. Nos involucramos en esto a fines de los 90, realmente hace mucho, mucho tiempo. Bueno, este origen que yo distingo es el entusiasmo de Patricio Felmer por las menciones cada vez más frecuentes e importantes a la resolución de problemas que aparecían en las actualizaciones del currículum oficial de matemáticas. A mí no me emocionaba tanto, ¿no? Porque yo era con el razonamiento matemático que más me celebraba cuando aparecía Patricio, resolución de problemas. ¿Por qué me parece tan importante esto? Porque es un sello crucial también de todos estos esfuerzos y de ARPA. El respeto al currículum, el respeto a los profesores, a las escuelas, a su cultura, el reconocimiento de la escala de los problemas, las grandes dimensiones que tiene el sistema educacional, el respeto a las políticas de Estado, a su construcción social y política, que es parsimoniosa y es participativa. Si uno piensa en el currículum es discutido no solo con una cantidad enorme de personas distintas, sino también con instituciones que tienen responsabilidad histórica. O sea, realmente son políticas de Estado y que no siempre las personas que vienen de la academia le dan el valor que se le da en ARPA, que le hemos dado siempre, que es un sello también del CIAE, respecto de lo importante que es no solamente llegar a contar algo interesante que uno sabe, sino que apoyar las políticas de Estado. Bueno, entonces también es un sello de nuestra pertenencia a la Universidad de Chile y sus 180 años de historia republicana. Eso hizo que nos enfocáramos en la política pública, en colaborar a su desarrollo, aportar a su implementación. Es importante hacer esta distinción. ARPA no nació porque Patricio Felmer fuera el promotor de una idea suya, de que la resolución de problemas fuera la varita mágica de la educación. No fue así. Sino porque el currículum escolar chileno decía que era importante y él compartía esa idea y podía aportar en que se implementara con otros, con un tremendo equipo, con las escuelas, con los profesores, con el ministerio, con los DAE y con un trabajo incansable, sostenido en el tiempo y de gran calidad. Es que de otro modo no sirve, se pierde, porque el sistema educacional es muy grande y los cambios son cambios lentos. Por eso, felicitaciones y muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Es un honor para mí estar aquí rodeada de estas dos mujeres relevantes en distintos ámbitos. Y lo digo con toda la seriedad porque por un lado Leonor tiene un impacto enorme en este momento como directora del TEMRE. Creo que por la cara que puso no lo dimensiona. Pero también los influencers, como la que tengo a mi lado, tienen hoy en día un impacto enorme en la sociedad y que la verdad es que a veces no nos decidimos en la educación a tomar en serio.
yo creo que hay que tomárselo en serio, porque son los que de alguna manera están educando también en este momento fuera de las escuelas. Por eso agradezco, digamos, esta mesa tan diversa dentro de la diversidad que me incluyo, porque como bien mencionaban, soy escritora, por lo tanto para mí esto es fundamental. Y agradezco a Silvia, que no veía hace mucho tiempo, también la presentación, y a Juan Pablo, que nos conocemos de distintos espacios, en distintos lugares, y por esta presentación que enmarca muy bien lo que son estos libros y que le dan también un sentido distinto al texto que yo escribí, que era efectivamente muy felicitatorio, podríamos decir, un panegírico casi del libro mismo, escrito desde mi corazón, pero porque de verdad lo sentí así cuando leí el libro. A mí este libro me maravilló. Debo decir que me acerqué al libro con toda la desconfianza que un profesor, soy profesora también de enseñanza media, de formación inicial, la profe de castellano o la vieja de castellano, como le dicen a uno en el liceo. Trabajé 10 años en liceos de distinto tipo. Y claro, un libro pedagógico o de estrategia didáctica es como lo que menos uno quisiera ver, porque generalmente son una lata, debo decirlo. Entonces me acerqué al libro con ese prejuicio de qué voy a ver aquí, qué de nuevo voy a ver en este texto. A pesar de que yo conozco la iniciativa ALPA también desde hace tiempo y desde otros lugares distintos, y esa metodología me parece muy acertada y muy apropiada para el tiempo actual en las escuelas. Y leí el libro y me maravillé, entonces fue como que todos mis prejuicios desaparecieron de una vez, porque era un libro que no solo invitaba a enseñar escritura, sino que qué ganas de escribir en cada una de esas páginas que quedaba abierto, digamos, para continuar esta historia. Qué ganas de terminar todos los relatos que ahí estaban dados, qué ganas de escribir me dieron al leer este texto con todos sus ejemplos. Y creo que eso es lo que falta mucho en la educación, como decía Leonor, más que estas tremendas estrategias, son estrategias que de verdad motiven a aprender. Y el aprendizaje no se genera solo en ciencia o solo en matemáticas, se genera en todas las asignaturas. Y la escritura debiera ser más bien una estrategia de aprendizaje, más que una asignatura en sí misma. Porque al final de cuentas uno escribe en todas las asignaturas tiene que escribir. Esto debiera atravesar toda ser transversal, digamos, el proceso de cómo se fomenta la escritura. No solo dejárselo al profe o a la profe de castellano, que más encima ya está catalogada como la vieja, ¿cierto?, que nos viene a hacer esa clase aburrida, de ortografía, de redacción, que nos va a hablar en términos raros, como yo dije hace un rato, el texto era más bien un panegírico. ¿Qué es un panegírico? Bueno, es un texto alabatorio, y eso es lo que era este prefacio que yo hice, un texto alabatorio, un texto que habla muy bien de otro. Los panegíricos eran discursos que usaban los griegos para hablar muy bien de alguien, y que se fueron después traspasando a la literatura. Y que la palabra se mantiene hasta el día de hoy para los que estudiamos literatura, para los que nos gusta meternos, digamos, en ese ámbito. Y la verdad es que cuando uno empieza a leer, yo empecé a leer desde muy niña, vengo de una familia muy pobre, esto no es una cuestión de tener o no tener privilegios, sino de que a uno le incentiven la lectura. Y tuve la suerte de que en mi casa les gustaba leer. Entonces, de los diarios que se compraban sagradamente todos los miércoles para coleccionar el Icarito, que también era sagrado y no lo podíamos recortar, si necesitábamos dibujitos teníamos que calcarlos del Icarito o del Remolino el domingo. Los más jóvenes no tienen idea de qué estoy hablando, pero lo pueden buscar en googlear y ahí les van a aparecer estos suplementos infantiles. Ese resguardo de lo escrito, de los libros, que también nos regalaron mucho las monjitas del pueblo donde yo vivía,
primeras enciclopedias que vi en mi vida y que también me maravillaron, fueron un regalo de estas monjitas, me permitieron acercarme a la lectura. Y ese acercamiento que se ha intentado en las escuelas, a través de las bibliotecas, se queda solamente en esta parte, que es una, que es leer. Y esta otra parte, que es escribir, se va dejando fuera del currículum, como si no estuviesen relacionadas, como si una fuese más importante que la otra y no complementarias, porque lo son complementarias. Cuando nosotros escribimos, cuando leemos este texto, nos damos cuenta que antes de escribir, que es nuestro impulso, tenemos que leer todas estas instrucciones que nos dan, todo este cuento que nos cuentan, al que tenemos que inventarle un final. La verdad es que la motivación está ahí, en esa lectura previa. ¿Qué nos lleva a decir? ¿Cómo nosotros nos relacionamos con eso? Que es un poco también lo que nos planteaba Silvia, decía, nosotros leemos el mundo, lo primero que leemos. El punto es cómo queremos decir ese mundo también. No basta solo con leerlo, entenderlo, comprenderlo, que es lo que queremos decir cuando decimos leemos el mundo, sino que cómo nosotros expresamos ese mundo, a través de qué lenguaje, de qué palabras. Creo que ahí hay una cuestión fundamental, como digo, a la que no se le ha puesto tanta relevancia, o se le ha puesto muy poca relevancia, tan poca que lamentablemente en universidades como la nuestra, que tienen un enorme prestigio, hay estudiantes que egresan sin saber escribir bien un texto o algún tipo de texto. Y eso no solo es triste, sino que es complejo para toda nuestra sociedad, no saber expresar lo que queremos decir, no saber expresarnos, no saber expresarse, que son cuestiones distintas también, decir algo, decirse, que en el fondo es decirme a mí mismo qué es lo que yo soy, o decirnos qué somos todos nosotros. Hacer eso a través de la escritura es un ejercicio de razonamiento, como bien decía Leonor, muy profundo. Cuando hablamos así como estoy hablando yo, porque a todo esto se me quedaron mis apuntes, debo decirlo, tenía en el computador, así que tuve que rápidamente ordenarme a partir de lo que ustedes hablaron, me ayudaron muchísimo. Eso es un paréntesis para que sepan también que las personas desordenadas podemos llegar muy lejos igual, no solo las ordenadas. Un mensaje para los docentes que pueden haber aquí. Bueno, lo que les estaba diciendo entonces es que a propósito de algo que señalaba Leonor, que me parece muy relevante, una frase enorme, no sé tampoco si la dimensionó, dijo que no escribimos solos porque no pensamos solos. No pensamos solos. Esa es una tremenda frase que tiene implicancia ética, estética, política y por lo tanto filosófica, digamos, si uno se pone a pensar todo lo que contiene esa sola frase, y que en estos tiempos es muy importante de relevar, porque efectivamente cuando estamos escribiendo también a través de toda la literatura universal que hemos leído, de todo lo que hemos escuchado en la prensa, de todo lo que hemos escuchado, leído en las redes sociales, de todo, en el fondo de todo esto, de toda la cultura que hay detrás, dentro de nosotros también y con nosotros en este mundo. Y por lo tanto poder expresar todo eso no es sencillo, y es necesario que nos den esas herramientas desde que somos pequeños. Y aquí un poco peleando siempre con mi escuela pedagógica, varias que tuve que aprender en mi proceso de enseñanza. Yo no le hago el quite a la palabra enseñanza, siempre dicen, no, tenemos que poner el aprendizaje al centro. Ya, pero entonces, ¿qué hacemos los docentes? Sí, somos promotores del aprendizaje. ¿Y qué es promover el aprendizaje sino también enseñar? Creo que tenemos que volver a tenerle cariño a esa palabra de enseñar. El punto es cómo enseñamos, y enseñar a través de estas estrategias más interactivas, donde los estudiantes van ejercitando al mismo tiempo que nosotros los vamos acompañando. Nosotros que vamos creando estos ejercicios, pero que vamos aprendiendo de estos ejercicios en las respuestas de los
estudiante. Es un juego muy profundo este de la enseñanza y el aprendizaje. Para cerrar, quiero decir que volver a la comunidad implica también ver todos los tipos de escritura que hay, y por eso vuelvo a insistir que me gusta mucho que estén acá al lado mío, digamos, dos personas de ámbitos distintos, pero que tienen mucha influencia en el momento actual y que tienen mucho que decir sobre la escritura también. Y le agradezco a Patricio, a Silvia, a Juan Pablo, a la prorectora, a todos los que nos acompañan por estar aquí, interesarse en esto, y ojalá que lean este libro y lo difundan, porque de verdad que es un libro que hace feliz. Hace feliz porque nos permite escribir. La verdad es que como profesora provinciana, influencer, jamás me imaginé compartir mesa y compartir espacio con tantas personas que tienen tanto que entregar. Así que eso es lo que quería decir inicialmente, y traje también acá mis apuntes para poder ordenar todo lo que me generó haber leído Escribir sin límites. ¿Para qué se escribe en la sala? ¿Existe la escritura por placer en el aula? ¿Tiene algún sentido el escribir algo que solamente va a leer tu profesor o tu profesora? Construir un interés genuino por la escritura en el contexto escolar es absolutamente un desafío para quienes ejercemos la docencia, sobre todo hoy. Y muchísimos factores influyen, ya lo mencionaron acá mis colegas: el ajetreo diario, la falta de tiempo, el trabajo administrativo, absolutamente todo lo que tenemos que hacer los profesores en el día a día. Eso sumado a los diferentes contextos, a la cantidad de estudiantes por sala, son un montón de elementos que están presentes y que impiden que se construya el debido proceso de escritura, o al menos como se supone que se debe trabajar ese proceso. A todo eso se le suma un factor muy importante, que es un sistema educativo que gira en torno a una nota. Me encantaría decir que no es así, pero es la realidad en la que vivimos hoy. Profe, ¿es por nota? ¿Va a dar décimas o no? Ya, pero ¿qué ganamos con esto? ¿Nos va a dar un premio? ¿Vamos a hacer algo? Creo que son preguntas que todo docente ha escuchado alguna vez en su sala, sobre todo en el trabajo del segundo ciclo y enseñanza media, ya que es al menos el área donde yo me desempeño. Una educación donde el centro son las calificaciones y no el proceso de aprendizaje hace aún más difícil que se pueda cultivar un gusto, un placer por la escritura y por la lectura, dicho sea de paso. Los tiempos han cambiado rápidamente y manifiesto mi tristeza al decir que nuestras aulas no le han sabido seguir el paso. Una educación transformadora es aquella que sabe situar a los y las estudiantes en el centro del aprendizaje. Y lamentablemente hoy nos está ocurriendo en todas partes. Una educación donde se sientan protagonistas, donde puedan apropiarse del proceso y tomar la palabra. Eso es Escribir sin límites, una hermosa invitación a descubrir, crear, pensar y resolver. Cito: cultivar el pensamiento crítico, la emocionalidad y la sensibilidad gracias al lenguaje. Así se describe en el libro Arpa Escritura. ¿Hay acaso una forma más bella y completa de definir la escritura y todo lo que ésta conlleva? La escritura es una herramienta, un arma poderosa que puede transformar las vidas de las personas, como por ejemplo la del autor español Jordi Sierra y Fabra, quien tartamudeó desde niño y encontró en la escritura un camino para expresarse. Dijo: leer me salvó la vida y escribir le dio un sentido. Esto lo dijo en una entrevista luego de haber contado que sufrió bullying y acoso escolar debido a su tartamudeo. Y encontró en la escritura de libros una manera de poder expresarse, y actualmente ya no tartamudea, además. Esta potente historia refleja lo que, a mi parecer, muchas y muchos docentes tenemos claro: la educación puede cambiar e incluso salvar vidas. Por eso, experiencias como la de Arpa Escritura adquieren total relevancia, sobre todo en un mundo como el que vivimos hoy. Y es que no solo se trata de entregar herramientas a docentes, quienes, como ya mencioné, muchas veces estamos muy agobiados por el poco tiempo que tenemos, sino también para todos y todas nuestras estudiantes
la sala de clases no les ofrece algo distinto de lo que pueden encontrar en Google. La resolución de problemas propuestas por Escribir Sin Límite implica un desafío que el estudiantado está ansioso por resolver, pero que todavía no sabe que existe, hasta ahora, que nosotros como docentes tenemos en nuestras manos para poder presentarles, y tal vez sembrar en ellos una semilla que con el tiempo dará interesantes frutos. Recibí este libro como una invitación, y me gustaría que cada colega del área pudiese leerlo y hacerlo suyo como lo que es, un instrumento poderoso. Un texto que, como ya decía mi colega Maribel, es distinto a tantos que hemos recibido, donde las actividades se alejan de la realidad a tal punto que llega a ser gracioso como se nos proponen ideales que sabemos que van a ser imposibles de aplicar en nuestra sala de clase. Por eso Escribir Sin Límites no solo funciona a modo de manual de instrucciones, sino que también demuestra lo que no funciona, lo que podría mejorar, las distintas voces de quienes lo aplicaron y fueron capaces de rectificar. Se agradece totalmente que incluyeran entre las etapas esos momentos de conversación, diálogo y retroalimentación en torno a los escritos de compañeros y compañeras, poniendo nuevamente el énfasis en el proceso. Y como decía también acá mis colegas, le quitamos la vergüenza al error. Y eso es muy importante, es fundamental. Le otorgamos también poder al diálogo y a la revisión colectiva, algo que en nuestras salas de clases es temido, el error, equivocarse, que los demás se rían. Acá le damos poder y decimos, mira, esto es valioso para poder mejorar. Destacar también que los artefactos ARPA consideran distintas situaciones que se pueden dar al enfrentarse al proceso de escritura en el aula, considerando cantidad de estudiantes que habitan en ella. Me refiero a la simplificación y a la extensión de las actividades. Dos palabras que adquieren total sentido cuando pensamos en la diversidad de personas que van a escribir y cómo cada una de ellas va a tener distintos resultados en diferentes tiempos. Escribir es todo un mundo, y en un mundo tan estandarizado como el nuestro, comprender y celebrar lo que nos hace diferentes es fundamental. Parafraseando a Casani en La cocina de la escritura, no existen recetas mágicas para escribir, pero a mi parecer, Nayeret y Constanza se acercaron bastante a lo que necesitamos los docentes para motivar a nuestros estudiantes. Y es que no se trata solo de un libro con desafíos de escritura. Hablamos de un texto que configura sus problemas pensando en el mundo actual, desde el conejo malo hasta YouTube, desde los robots que sienten hasta la influencia de la cancelación en el 2022. La estrategia de situar a estudiantes en contextos cercanos a su realidad, pero a la vez llamativos e interesantes, es sin duda un elemento que hace de esta propuesta algo especial. Los límites son algo que las personas adultas aprendemos a medida que vamos creciendo, pero que, no obstante, la niñez y la adolescencia parece desconocer. Pareciera que con cada nivel que avanzas, la escuela va perdiendo un poquito más de magia. ¿No creen que es así? Hasta que de repente se convierte en un mar de lápices azules y rojos, fotocopias en blanco y negro, paredes blancas y ningún espacio para la imaginación. Es urgente devolverle la creatividad a la sala y darle el lugar que merece. Y asimismo, dar a la escritura la relevancia que tiene, no solo para fines académicos, sino que también en la reflexión, la imaginación y tantos otros. A lo anterior, sumarle la mirada crítica que está presente en muchos de los ejercicios propuestos, ya lo decían también quienes hablaron al inicio. Invitar a nuestro estudiantado a cuestionarse las problemáticas contingentes del siglo XXI es también insertarles en el mundo y permitirles tener una voz. Llamaron particularmente mi atención aquellos problemas de escritura que surgen desde otorgar o no un premio a un escritor excelente, pero presuntamente maltratador. También aquel que te sitúa como la amiga de alguien que sufre violencia en su pololeo, hasta el que cuestiona cuáles son los límites del humor. Todas son temáticas que existen en la realidad y que muchas veces en el mundo adulto preferimos obviar para no tener que hacernos cargo del problema. Permitir a nuestros niños, niñas y adolescentes pensar, cuestionar y construir una respuesta a partir de distintos géneros discursivos y más aún generar un diálogo posterior donde probablemente haya desacuerdos, pero que el foco sea el mutuo respeto, es una actividad enriquecedora y significativa que sin duda dará sus frutos en el ámbito de la escritura.
pero también en la formación valórica de las presentes generaciones. Desde mi perspectiva como profesora de lengua castellana y comunicación, y muy cercana además al mundo de las redes sociales y a los espacios digitales en que nuestros estudiantes conviven hoy, Escribir sin Límites cumple a cabalidad lo que promete al inicio de sus páginas. Le damos la posibilidad a los y las estudiantes de tomar la palabra e inscribirse en el mundo. Muchas gracias. Antes de dar por finalizada esta ceremonia, tenemos el agrado de contar con las palabras de cierre de parte del director de la iniciativa ARPA, Patricio Felder. Hola. En realidad pensaba que la sala iba a estar llena, pero la gracia de esto es que es más familiar. Somos poquitos. Como alguien, creo que sí, Honor dijo, la mayoría somos de ARPA aquí, lo cual es cierto. Pero es un momento muy grato, la verdad, de estar acá. Alejandra, bueno, debo decir prorectora, pero qué bueno que puedas acompañarnos hoy día. Director, Juan Pablo, Soledad, directora, Silvia, podemos llamarnos por nuestro nombre. Y también Eliana, que nos acompañas, abuelita de Constanza. Saludo también a Naya, que hoy día no está acá presente por motivo laboral. ¿Podemos? Leonor, Maribel, Isabel. Podemos hablar en confianza y eso nos pone muy contentos. Bueno, también tengo mi discursito, así que voy a hacer un poquito más. Bueno, quiero felicitar a las autoras de estos libros, a Nayaret y Constanza, y manifestar nuestra felicidad porque con estos libros Nayaret y Constanza inspirarán a cientos, a miles de niños, niñas y jóvenes a atreverse a sacar sus ideas, sus sueños, sus emociones, sus pensamientos, manifiestos, razones. Se atreverán a sacarlas desde su ser, de su interior, y entregárselas a sus compañeros y compañeras, a su entorno cercano y lejano. No se trata de que los niños le escriban a la profesora. Los niños, las niñas, tienen que escribir a sus compañeros, a su entorno. Ese es el medio. Perdí mi frase. Sus compañeros y compañeras de ruta, a su entorno cercano y lejano, a través de la escritura, a través del texto que se lee y perdura. La escritura tiene esa gracia que queda. No es solo el pensamiento que tengo en este momento, que ha escrito. Lo puedo releer, lo puedo releer, lo puedo criticar 5 años después. Uno podría pensar que estos libros marcan la culminación de un importante proceso o del inicio de otro. Es cierto que es un hito importante, pero de un caminar andante y a tranco firme, de un caminar perseverante que se inició hace ya mucho tiempo, en el año 2015. Y teníamos ideas, sueños, apuestas, la convicción de que quienes escriben también resuelven problemas. Una idea loca cuando se piensa que los problemas son de matemáticas. Nada que ver, pues esto es lenguaje, esto no es matemática, no son problemas. Pero una idea nada loca cuando uno se piensa, cuando se piensa que en la vida diaria, frase repetidísima en la educación, que tenga que ver con la vida diaria, que en la vida diaria se resuelve el problema. Por supuesto que se resuelve el problema cuando se escribe, como lo digo, con personas, con razones o con emociones. ¿Cómo cierro? ¿Cómo mi texto resuelve el problema? ¿Cómo mi email destraba el enredo en que estamos metidos? ¿Cómo mi texto convence a la lectora? Esas eran las ideas y los sueños, y quiero recordar hoy cuando estas ideas y sueños iniciaron sus pasos. Bueno, esta mañana empecé a escribir lo que iba a decir, y bueno, tenía que acordarme dónde empezó esto. Y después de escribir esto, lo tuve que llamar por teléfono. Rafael, hola, buenos días. Estamos lanzando 2 libros esta tarde y preparando mi
o sea, nunca pensé que tenía que invitarte, pero empezando a escribir, ¿podéis venir esta tarde a estar con nosotros al lanzamiento de los libros? Bueno, me dijo, bueno, hoy día pasaron hartas cosas, la productora sabe muy bien, ya Rafael estaba aquí en la Casa Central, etc. Y estaba trabajando en la acreditación de la universidad, tenía que ir a preparar algo y no pudo estar. Bueno, después. Rafael Correa, en ese tiempo director del CIAE, le dije, Rafael, ¿qué te parece si hacemos resolución de problemas en escritura? Me miró y me dijo, fantástico. Me parece muy interesante. Entonces le dije, bueno, pero está bien, pero para hacerlo tenemos que encontrar a alguien. Porque yo no soy capaz de hacerlo, no tengo idea de cómo hacerlo. Bueno, hagámoslo. Y ahí quedó. Ese fue el nacimiento del equipo Arpa Escritura, un nacimiento no planificado, pero deseado. Al inicio de 2015 contratamos a Constanza Alvarado en el CIAE, una joven profesora, que sigue siendo joven profesora, de lenguaje, que nos creyó y se entusiasmó con la idea. Y desde allí un camino lleno de desafíos y logros y caídas, en un caminar entusiasta pasó eso. Para terminar, les tengo que contar, eso sí, que el equipo Arpa Escritura ya no existe. No se apene. Los problemas de lectura ya viven y se desarrollan sanitos. Y nuestro equipo ahora es Arpa Lenguaje. De verdad, estamos trabajando, ya tenemos experiencias en esta área, estamos trabajando en problemas de lectura. Y es interesante porque cuando nació esta idea de los problemas de escritura, como que la lectura se nos quedaba afuera. Pero ahora pensando en la escritura, como que hace más sentido los problemas de escritura. Que justamente es como descifrar del texto eso que nadie te puede enseñar cómo descifrarlo. Entonces, bueno, estamos trabajando ahí con mucho entusiasmo en eso. Esperamos que Arpa Lenguaje, como las otras áreas de nuestra iniciativa, se desarrollen con fuerza en lo que viene en esta hermosa primavera, después de la hibernación que hemos vivido. Quiero recordar que hace un año, el jueves 14 de octubre de 2021, en esta misma sala, presentamos otros 2 libros de escritura producto del trabajo que hemos realizado con el programa Paz en Chile. La alegría que hubo en ese evento, la alegría que este evento nos provoca, porque nos estamos muy contentos, se parece a la de ese 14 de octubre en que tuvimos un muy emotivo encuentro. Era el primer acto presencial de la Casa Central. Y recuerdo lo felices que estábamos de vernos, estábamos con mascarillas por lo que no pudimos ver nuestra sorpresa. Hoy estamos aquí nuevamente viéndonos y sonriéndonos. Cierro agradeciendo al programa Arpa Paz de la Universidad de Chile, que fue crucial en el desarrollo de nuestro arte. En la persona de Maribel Mora Curriao, y también agradeciendo a la Municipalidad de Rengo, fundamental nuestro aprendizaje y el origen de estos libros, en la persona de la profesora Soledad Zúñiga, jefa técnica del Departamento de Educación Municipal de Rengo en ese tiempo. Muchas gracias.